Bueno, entonces vamos empezando con la segunda clase. Voy a empezar repasando algunos de los temas que vimos la clase 1 y podemos también empezar contando y hablando sobre el problema que les había dejado de ejercicio. Así que vamos a empezar por ahí. La clase 1 fue un poco un paneo general por algunos temas que por ahí en estas siguientes clases vamos a seguir hablando. Y la clase de hoy entonces vamos a hablar un poco sobre cómo sacar conclusiones a partir de los datos, cómo la ciencia, por lo menos metodológicamente, se las rebuscó para tener métodos, diseños experimentales para poder inferir si alguna relación que uno observa entre dos variables es causal o no causal, si, cómo no dejarse llevar por la tentación de la certidumbre, como hablábamos la primera clase. La siguiente clase, el viernes que viene, vamos a hablar más específicamente sobre azar, todo lo que tenga que ver con cómo por ahí el desconocimiento o la dificultad que tiene el fenómeno de lo azaroso, que a la vez está tan presente en la vida cotidiana y en los temas que nos interesan. Eso lo hace particularmente más entretenido y difícil a la vez. Y en la última clase, más sobre qué podemos hacer o qué estrategias podemos usar para reconocer datos o información de calidad y un poco qué criterios podemos usar para reconocer, como les decía antes, la clase pasada, cuando algo huele un poco mal y necesitamos buscar otras fuentes, otras opiniones o pensarlo un poco más. Bueno, bien. Entonces, básicamente la clase pasada lo que yo les había contado era que los datos, si bien parecen siempre ser bien precisos y objetivos, incluso el hecho mismo de que uno vea algo que está científicamente probado siempre le agrega algún valor de verdad a lo que está viendo, ¿no? La publicidad usa mucho eso. Cuando la pasta de dientes es el clásico ejemplo de que siempre está científicamente probado que reduce lo que sea que tenga que reducir y eso le da una calidad asegurada, ¿no? Entonces, eso por un lado juega a favor cuando uno está convencido de que está en lo correcto, pero también lo hace un poco más difícil de desentrañar cuando hay un poco de duda. Entonces, si bien los datos parecen precisos y demás, son difíciles es difícil reconocer, un poco más difícil reconocer cuando algo, como decía, huele mal. Y por otro lado, porque, como también les conté en la clase 1, no estamos preparados innatamente para reconocer cómo funcionan las cosas y averiguar cómo funcionan las cosas en verdad, sino que muchas veces buscamos evidencias que nos ayuden a convencer a otros o a convencernos a nosotros mismos de lo que intuitivamente pensábamos que era lo correcto. Y además, ¿no? Ese tipo de sesgos cognitivos que más que una falla son una característica de nuestra conducta y nuestro sistema cognitivo. Bien, entonces, dicho eso, podemos pasar bueno, el primer ejemplo va a ser el ejemplo que yo les había dado para pensar, que era, básicamente estaba alrededor de esta foto, de esta imagen, que es una imagen que Perdón, remite Guillermo, a la Segunda Guerra. per- Sí, perdón que te corte, pero creo que no estás No, compartiendo, o al menos yo no veo nada desde que arrancó la no lo clase. estás compartiendo. bien, gracias, Emanuel. No. Me olvidé de eso. Recién empezaba a compartir, ¿eh? No había compartido nada antes. Bien. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve.
Esperen que los vuelvo a poner a ustedes grandes acá. Ahí va. Bien. El ejercicio proponía explicar un mensaje, un tweet que tenía básicamente esta foto y una frase del presidente. Pero básicamente empecemos contando de qué se trata esta foto, que muchos de los que me respondieron ya habían averiguado de qué se trataba. Y esta foto remite a la Segunda Guerra. Es un dibujo de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Y los puntos rojos marcan lugares donde este avión, después de volver de un combate, son esos lugares en los cuales fue donde habían impactado las balas, digamos, donde había terminado, o sea, volvió y encontraron que en esos lugares particularmente habían impactado proyectiles del enemigo, ¿no? Esto es de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y entonces el punto es que la Fuerza Aérea se proponía, bueno, reforzar los aviones para evitar que fuesen, no sé, débiles en esos puntos, o sea, que fuesen, reforzarlos para que pudieran, bueno, no ser golpeados, sino no ser dañados por los proyectiles rivales. Entonces se proponían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo reforzamos, ¿no? Ese era el problema. Obviamente no lo pueden reforzar en todos lados porque hay que optimizar el peso, no se puede, o sea que hay un compromiso entre reforzarlo en todos los lugares por el peso que significa lo que uno le agrega para que sea más resistente. Entonces la pregunta es ¿dónde? Bien, ¿alguien quiere comentar dónde le parece que hay que reforzarlo en función de lo que... Algunos ya lo pensaron y lo respondieron en el ejercicio, pero otros no, así que el que quiera... En los lugares en donde no impactaron las balas porque son los aviones que no regresaron. O sea, esa es la base del sesgo de superviviente. Están haciendo el análisis sobre el que logró aterrizar, pero los que no volvieron es porque todas las zonas en blanco tuvieron impacto y probablemente hayan sido derribados por eso. Es lo que descubrió el matemático Ward. Exactamente, claro. Los militares, lo primero que se habían imaginado era que había que reforzar los lugares donde estaban marcados con un punto rojo, donde se veía que habían sido dañados los aviones, pero en un punto asesorando a la Fuerza Aérea, este grupo de estadísticos de una universidad de Estados Unidos reconoció que en realidad lo que había que reforzar, como decía, ¿cómo te llamas? El que habló recién, que como me pasa la otra vez, no lo veo a todos. OVE me dicen, OVE. OVE. Bueno, como decía OVE, no, esos lugares donde se vio que estaba dañado el avión eran puntos donde se podía llegar a dañar el avión y aún así volvía. No había ningún problema. En cambio, probablemente esos otros lugares donde están en el fuselaje y una parte de las alas y la parte frontal del avión, que no se veía dañado, era probablemente porque cuando le impactaban ahí, el avión caía y no volvía. Entonces la propuesta de este estadístico fue que se refuercen esas regiones, y no las regiones donde se podía dañar tranquilamente, pero de todas maneras volvía el avión. Así que, bueno, estadística 1, fuerza aérea 0, ahí, por ahora. Resulta que leyendo, esto en verdad fue así, fue en la Segunda Guerra Mundial. Si uno lee Wikipedia, como hice yo, pero antes de pasar a esto, resulta que hay una historia similar en la Primera Guerra Mundial con este casco. Este casco es un casco típico
de la Primera Guerra Mundial que se empezó a usar en ese momento, y lo que pasó fue que en cuanto se empezó a usar, lo que notaron era que empezó a aumentar el número de personas y soldados hospitalizados con problemas de, no sé, heridas en la cabeza. ¿Está bien? Entonces dijeron, bueno, evidentemente hay un problema con este casco porque no está funcionando. De vuelta, pero Primera Guerra Mundial, o sea que es una precuela de la anterior, alguien dijo, bueno, resulta que a lo mejor este casco sí está funcionando. Porque lo que estamos viendo es que están volviendo. O sea, estamos viendo a los que están sobreviviendo. Sin el casco ni siquiera llegaban al hospital. Entonces, es una muestra en realidad de lo efectivo que es. Que el hecho de que vengan y veamos que tenemos más hospitalizados. O sea, a lo mejor sin el casco, como teníamos antes, resulta que este tipo de balas directamente hacía que los soldados no volvieran. Así que lo de la Segunda Guerra en realidad era estadísticos 2, fuerza aérea o militares 0. No sé cómo siguió, supongo que sigue. Seguimos ganando. Bien. ¿A qué venía esto? A que había una declaración de Alberto Fernández que decía que había que recordar que los bares, a ver, esto lo tengo muy chiquito ahí, pero la idea era que los bares o los restaurantes... Los bares y restaurantes eran... Los al que sobrevivir el año sobrevivieron recibieron pasado, ayuda. Claro, Exacto. los restaurantes que hoy tenemos en este año, no fue hace poco, este año, los restaurantes y los bares que siguen hoy abiertos y vivos, digamos, es porque el año pasado recibieron ayuda de parte del Estado. Medio que Alberto, perdón, volvió a usar este sesgo de supervivencia cuando dijo que los argentinos éramos los que bajamos de los barcos, ¿no? Como que borró. Sigue mirando solo a los que sobrevivimos. Entonces, algo así, sí. Sí, lo que habíamos lo que yo entendí en este tuit, o sea, salvó a algunos restaurantes y bares, pero algunos sectores tuvieron que cerrar definitivamente por la crisis económica y más por el tema de la pandemia. Al no tener a la gente que puede entrar a los bares y restaurantes, la crisis fue aumentando y tenían que cerrar definitivamente. O sea, algunos se salvaron, otros no. Exactamente. Sí, el problema fue otra que... lectura es que no sabemos qué pasó con los que no sobrevivieron. Tal vez también recibieron ayuda. Exacto. Sí, o mismo también de los que sobrevivieron sin ayuda. Sí, Exactamente. Acá toman cuenta que el Estado fue lo único que hizo fue ayudar a los que sobrevivieron, cuando hay un montón que quizás lo hicieron sin ayuda, es sobrevivir de poder acomodarse. O que hay un montón que no recibieron ayuda. Que pueden haber recibido, no. Ay, perdón. Que hay algunos que recibieron ayuda, pero hay otros que no recibieron ayuda también. Que pueden haber sobrevivido o no también, eso decía. Eso es verdad, porque incluso restaurantes que fueron con los que no tienen conocidos ayuda. también, o sea, cerraron definitivamente porque no tenía la crisis económica que estaban pasando ellos, no era para sobrevivir ya tenían que cerrar definitivamente, bares y restaurantes que eran bastante conocidos. Sí. Y algunos sí sobrevivieron a eso. Sí, también hay que ver, también hay que sí. ver cuál era la situación previa a la pandemia de todos los bares que sobrevivieron y los que no, independientemente de los subsidios del Estado, porque es muy heterogéneo. Vos tenés cadenas de determinada marca y después tenés pequeñas pymes y no es lo mismo. Y la ayuda del Estado puede no alcanzar y que su base económica haya sido suficiente como para poder sobrevivir en comparación con pequeñas pymes que no pudieron sobrevivir con la ayuda. Sí, me parece que todo lo que dijeron está bien, es así, o sea, apunta a que es más complejo de lo que a primera vista puede parecer que es simplemente hoy seguimos teniendo gastronomía existente porque
se financió, efectivamente se financiaron los sueldos, y hubo distintas ayudas del Estado, pero el mapa completo, si uno quiere evaluar lo que pasó con ese problema, habría que, como dicen ustedes, ver qué pasó antes, cómo venía el problema antes de la pandemia, y también ver qué le pasó a los que tuvieron que cerrar, si es que recibieron o no recibieron. O sea, algunos recibieron ayuda, otros recibieron menos. Algunos cerraron, otros siguieron abiertos. O sea, quedarnos únicamente para el análisis con los que recibieron ayuda y también siguen funcionando, esa es la parte en la que se asocia con el sesgo de supervivencia. ¿Okay? Entonces, perdón, ¿podemos hacer una diferenciación cuando estamos analizando 1, 2, 3, 5 variables? Y si el sesgo del superviviente es analizable a una sola variable, y cuando ya tenemos 2 o 3 o 4, ya ahí es algo, una anécdota, algo histórico. El sesgo del superviviente sucede cuando uno está mirando una selección, ¿no?, de los datos con los que podría contar, en lugar de mirar los completos, está mirando una selección que son los que pasaron un filtro, ¿sí? O sea que una vez que, si uno, a un fenómeno que afecta a una población grande, por decisión o por un motivo extra, o sea, que no tiene que ver con uno, uno tiene acceso únicamente a información de una subsección de esa población, que además es sesgada, porque, por ejemplo, son los que por algún motivo siguen existiendo, volvieron, aviones que volvieron, sí, y no se cayeron en el camino. Eso, si uno saca conclusiones sobre esa población y lo quiere extrapolar a toda la población, puede llegar a conclusiones inválidas, ¿no? Como decir, bueno, hay que reforzar los aviones en las regiones donde más golpeados están, cuando en realidad ahí estaban justamente bien reforzados. Perdón, Guillermo, hay dos personas que están preguntando si esto sería un caso de cherry picking. Gracias por entonces avisarnos que están preguntando eso. Sí, me parece que es una cosa diferente, porque cherry picking sería cuando uno tiene muchas fuentes de información a disposición y conscientemente o no, elige quedarse con una parte, ¿no? Elige tomar parte de la evidencia disponible y hacer un razonamiento, razonar en función de esos datos. En este caso me parece que es un poco diferente, es como uno quizás ni siquiera tiene acceso a estos otros datos, simplemente lo tiene que pensar como, tiene que reconocer que los datos que uno tiene disponibles son datos que están filtrados, datos que son una fracción que pasaron por un proceso antes de llegar a uno, ¿no? Guillermo, y en el caso de Alberto, ¿sería un cherry picking? Porque él también seleccionó datos que avalaban su teoría, su historia. Es decir, él está confirmando una frase que gracias al apoyo del Estado sobrevivieron esos bares, pero no está contemplando los otros datos de los que no sobrevivieron para que avale esa frase que él dice. Sí, ahí te entiendo. Sí, la verdad que sí, podría ser. O sea, no, podría ser como que se solape un poco de este sesgo de supervivencia con algo de elegir contar únicamente con esos datos, sino con los datos completos, considerando también los que... Sí, puede ser, puede ser. Por lo menos, es un poco más general que solamente esto, pero bueno, puede ser que haya algo también de elección de la información acá también. Por lo menos en el caso original de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la restricción es externa y no hay datos de los que no sobreviven.
Sí, ahí es bastante más claro que es solamente una cuestión de interpretación, ¿no? Lo que uno tiene que hacer, o sea, no tiene ni siquiera acceso a los aviones que se cayeron. Entonces es una cosa de interpretación y saber que uno está mirando solamente una fracción. Bueno, esto, miren, si quieren vemos otra situación en la que esto se puede dar. O sea, esto ocurre siempre que, como decíamos, que uno mira los datos que pasaron una selección primero, ¿no? Entonces, y esto no es que sea exactamente el mismo tipo de sesgo de supervivencia, pero es como un pariente, porque el hecho de que... ¿A qué voy con esto? Esta es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que decía que en marzo se habían movilizado 700.000 personas alrededor de las escuelas y se contagiaron el 0,17% de las personas. Digo ella porque lo dijo así muy, muy claramente, es algo que siempre, a lo largo de toda la pandemia, siempre estuvo presente, y es el hecho de que uno está analizando, sacando conclusiones, en la mayoría de los casos, sobre las personas que se detectaron contagiadas, ¿no? Y a veces por simplificar o porque, bueno, se sobreentiende, uno eso lo saltea, pero... También lo que hay que tener en cuenta, lo que está diciendo en este tuit, o sea, está contando la gente que no fue contagiada, o sea, y solo contagiaron fueron 0,17%, pero no están contando la gente, los docentes y estudiantes que fallecieron de COVID. También no tienen eso como para analizar directamente 100% de los datos, como lo mismo cuántas escuelas tuvieron que cerrar debido a que no tenían las cosas suficientes para tener escuela limpia. No, eso desde ya, o sea, además puede ser que lo que diga, o sea, yo no es que conozca en detalle el tema, puede ser que además de lo que dice acá, no esté diciendo, no esté siendo súper precisa, no esté contando toda la información, eso desde ya. Pero aún asumiendo que lo que dice acá es correcto, lo que digo es que, y esto es un textual de lo que ella dijo, a lo que voy es que cuando dice se contagiaron el 0,17%, lo que quiere decir en realidad es que se detectaron 0,17% de las personas contagiadas. Quiere decir que uno está mirando únicamente, uno solo conoce en verdad a los que de verdad evaluó y le dieron positivo, pero sobre todo con este virus uno sabe que hay mucha gente que lo puede tener y sin embargo ser asintomático, uno no lo reconoce, especialmente la gente más joven. Entonces, siempre cuando uno dice los contagiados eran tanto, en realidad lo que quiere decir es que los que yo detecté contagiados eran tanto. Entonces, de alguna manera también tiene que ver con analizar lo que pasó, un filtro de la información, ¿no? Un sesgo en la selección, porque uno solo puede analizar a los que de verdad detectó, a no ser que haga otro tipo de análisis para intentar inferir cuántos eran los verdaderamente contagiados más allá de los que uno detectó. Una cosa, ¿puedo decir algo? Una cosa, esto es, a mí me resulta, Estefanía soy, me resulta muy llamativo esto, porque a mí me impresiona cómo esto se ve en todos lados, lo dicen, todos los periodistas lo dicen, todos los políticos lo dicen, o sea, no, todo el mundo habla de números de contagiados, como si eso fuera información, y eso no es información si vos no decís cuántas personas testeaste, por ejemplo. No digo, si yo no digo cuántos testeé, ¿qué significado tiene el número de contagiados, ¿no? Aparte, si yo digo 10.000, ¿y qué significa 10.000? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿No? Es como, y recién ahora a veces uno escucha que dicen, o cuando dicen ahora, comparado con junio del año pasado, no, tenemos no sé cuántos más o menos contagiados. Bueno, pero ¿cuántos se testeaban en junio del pasado y cuántos ahora, no? Porque si no es como que no tiene sentido ese número. O estoy equivocada, ¿no? No, estoy de acuerdo con vos que las comparaciones son súper difíciles y además, sobre todo con este virus, que pasa esto que cuando uno analiza en general, sí, se habla de contagios cuando, como decís vos, o sea,
estamos siempre asumiendo que tácitamente que todos los contagios que uno cuenta son los verdaderos, cuando en realidad hay más. Simplemente que uno no los puede detectar, y eso puede depender o porque simplemente lo transitaron sin síntomas, o porque, no sé, no se acercaron a un centro de salud, o porque simplemente uno no los evalúa, no los testeó por X motivo. O sea que sí, o sea, en algún punto desde el comienzo se habló de contagios como equivalente a detectados, pero bueno, forma parte de lo mismo. Puede ser, Guillermo, que también se esté dejando fuera la variable de las edades de esas personas, de esas 700.000 personas, porque en las escuelas siempre es el mayor número de alumnos que de docentes. Y a la vez está comprobado que los niños se enferman y contagian en menor medida que los adultos. Entonces hay que ver de esas 700.000 personas cuántas son adultas, cuántas son menores de edad, y ahí sí poder saber el porcentaje de contagios. Ah, sí, estoy de acuerdo, claro. O sea, en ese porcentaje también se esconde, o sea, está oculto, no lo conocemos, cómo es la composición etaria de las personas que fueron contagiadas, porque, claro, como decís vos, o sea, una cosa, si ese 0,17% corresponde solo a docentes, por ahí es una cosa, y si corresponde a niños es otra, totalmente. Eso sería la paradoja de Simpson. Algo de eso. Mira, yo ahora voy a contarles un poco más de la paradoja de Simpson porque me pareció que es un caso bastante paradigmático de cómo uno puede llegar a conclusiones diferentes con datos que siempre son los correctos de alguna forma. No es que estemos mintiendo con los datos, pero según como uno los mire, puede revertirse la tendencia que uno está mirando, o puede cambiar la conclusión directamente. Entonces, voy a volver sobre esto, que ya lo mencioné la vez pasada, porque me parece que lo voy a contar con cierto más detalle, porque quiero que lo entiendan. Siento que se puede entender fácilmente por qué esto ocurre, y espero que me interrúmpame si no se entiende algo, pero me parece que si ustedes se lo apropian, esto les puede quedar. Bien, el punto era el siguiente, y en este caso, en lugar de hablar de India y Italia, o China e Italia, ¿no? Yo había dado ese ejemplo. En este caso es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Estos son datos que tomé la semana pasada, después de la clase, o sea que integran lo que ocurrió durante toda la pandemia hasta la semana pasada. Y como saben, bueno, a lo largo de la pandemia hubo distintos indicadores que se tomaron. Al principio se usaba mucho el tiempo de duplicación de casos, cuántos días tienen que pasar hasta el número de casos detectados se duplique. Después se pasó a mirar mucho el número R de reproducción, el número de días que faltan hasta que eventualmente se saturen las camas en los hospitales, etcétera, etcétera. Y uno, el año pasado, también que tuvo su momento de fama, fue la mortalidad, que es cuántos fallecidos hay cada 100.000 habitantes. Bueno, tomando ese, ¿no? Yo tomé ese, el número de fallecidos cada 100.000 habitantes, que fue una medida que se usó mucho por decir, bueno, la verdad es que, por el problema que mencionábamos antes, a lo mejor no se conoce a ciencia cierta cuántos contagiados hay, entonces es más fácil saber cuántos fallecidos hubo. Puede haber también incerteza en ese número, pero bueno, supongamos que ese número, como se puede conocer mejor, es un número más confiable. Ahora... Hay alguien que levantó la mano. Jesús, bien. Doctor Jesús, no sé cuánto. Jesús. Buenas tardes a todos. Les mando un saludo desde México. A los colegas argentinos, a toda la gente de Latinoamérica que no puede. Muchas gracias. Rápidamente, hace un instante, en cuestión de las cifras de la pandemia, 2 palabras. Cuando decían 1 de cada 4 están enfermos. Y el término de 1 de cada 4, de repente dices, ok, con respecto a qué. Están enfermos, sí, pero quedaban 3
de cada 4 que no se llegaban a enfermar. Durante la pandemia acá en México, sí, vamos, al igual que términos como que posiblemente detectado, lo que estaban comentando, pero hay un factor, la población invisible que nunca contabilizaron era la gente que vivía en la calle. Y eso nunca se tomó en cuenta. De hoy en el caso de que reabren algunos lugares, algunos distritos, algunos estados aquí en este país y vuelven a rojo, de estar a verde a rojo. Se reactivó. Entonces, la pandemia siempre va a estar generando picos porque acá nunca nos dijeron el R0. Y ese R0 para nosotros en estadística, a la hora de hacer unas simulaciones que estábamos llevando a cabo, nos marcaba picos muy altos, muy bajos y lo tuvimos que suponer. En resumen, el comentario va, cómo te plantean el asunto, cómo te manejan la cifra, que es lo que hemos estado viendo. Bueno, era un comentario de más atrás y no quería interrumpir acá con ustedes. No, Jesús, bueno, gracias. Gracias también por sumarse desde México. Bien, bienvenidos. Entonces, a ver, si suma un poco también a lo que decías vos. La mortalidad, a ver, el conurbano bonaerense son los distritos que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires, ¿ok? Para los que están de afuera de Argentina. Es el cinturón que rodea la ciudad. Bien, resulta que si uno se fija cuántos fallecidos cada 100.000 habitantes hubo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, se da cuenta que hubo más en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano. La cuestión es que uno también puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa si a esas personas, esos distritos, ahora los dividimos en 2 grupos? Por ejemplo, uno que sea el de los que tienen menos de 60 años, y resulta que entre los que tienen menos de 60 años, la mortalidad fue mayor en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno se dice, bueno, voy a mirar ahora al grupo de los mayores de 60 años. Y se encuentra con lo mismo. ¿Sí? Como los menores de 60 años, entre los menores de 60 años hay mayor mortalidad en el conurbano, y también entre los mayores de 60 años. Sin embargo, si uno no los divide en 2 grupos, uno mira el global, hay más mortalidad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que mirándolo de una manera uno aparentemente pueda concluir que de alguna forma la pandemia fue más peligrosa en la ciudad de Buenos Aires y en cambio de la otra manera uno diría a lo mejor fue más peligrosa en el conurbano? Porque en Ciudad de Buenos Aires hay mayor cantidad de personas mayores de 60 años. Bien, exactamente. Entonces ahí vamos a esto que está acá. Esta es la distribución etaria en el conurbano bonaerense a la izquierda y a la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Y uno ve en amarillo la proporción de personas que tienen menos de 60 años y en verde la proporción de personas que tienen más de 60 años. Y como se ve, en Buenos Aires hay más personas que hay una proporción mayor de personas con más de 60 años. ¿Estamos? No sé si se ve el cursor, pero me estoy refiriendo a que esta porción es más grande que esta. Bien. Ahora, ¿cómo esto lo explicaría, no? Porque por un lado se entiende que el virus es más letal, es más complicado entre las personas mayores de 60 años, y si la ciudad tiene un peso mayor, una cantidad mayor, una proporción mayor de personas de más de 60 años, es esperable que tenga una mortalidad mayor. Eso finalmente es lo que lo explica. Perdón, dice Alejandro que no se escucha. ¿O sí se escucha? Sí,
Ah, ok. escucha ok. bien. ¿Escuchando? Sí se escucha. Escuchamos. Bueno, fíjate, Alejandro, a ver si logras solucionarlo. Bien, entonces, ahora les voy a contar matemáticamente cómo uno lo puede resolver esto. Pero primero una cuestión de los datos. ¿A ustedes les parece que esto ya, con lo que les conté, qué me faltaría contarles para que se termine de entender? O para que me crean, o para que... Fíjense que yo estaba hablando de el número de fallecidos, era uno de los datos, y por otro lado, la población, ¿no? La población de Buenos Aires y del conurbano. Bueno, un dato fundamental... El nivel de exposición que tienen las distintas franjas etarias. Eso podría ser un dato adicional, pero a lo que voy es, si yo me Tamaño. Toda Tamaño la, de la población. claro, que arriba y abajo esté toda la población. Sí. Las dos gráficas. Sí, no, pero iba a algo más sencillo, digo, ¿de dónde saqué los datos de la población? Porque... Con el tema de la circulación, o sea, de la ciudad de Buenos Aires al conurbano. La ciudad de Buenos Aires más circulación que digamos, y también tendríamos que tener en cuenta en los jóvenes, en este caso, sería sobre si tenían una enfermedad patológica o no, cómo estaban las personas adultas, si tenían también enfermedades, o algunos se salvaron en esa ocasión, también tendríamos que tener en cuenta. Sí, todo eso que dijeron es correcto, o sea, la realidad... Perdón, Guille, falta el sexo. Las tasas de mortalidad son ajustadas a edad y sexo. Exacto, o sea, hay un montón de información que puede ayudar a entender la probabilidad de que uno termine en terapia intensiva o el riesgo que tiene el virus en distintas personas. Y son todos estos factores que ustedes dijeron. Pero, perdón, lleva algo más sencillo, que es de dónde saqué los datos, ¿no? Porque yo les estoy contando esto y para que tenga sentido, aún sin considerar todo lo que ustedes me dijeron que es correcto, ¿de dónde saqué los datos? Eso es importante. Bueno, resulta que los datos sobre la cantidad de fallecidos en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano los saqué de los datos públicos del Ministerio de Salud que se publican todos los días. Pero los datos de la población los saqué del censo 2010. O sea, lo que estamos asumiendo es que para que esto sea cierto, y esto es una de las... los puntos grises, digamos, o lo que uno tendría que... Uno de los supuestos de este análisis que les estoy contando es que la distribución etaria en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano no varió desde el 2010. ¿Sí? Porque no tenemos datos de la población desde el 2010 hasta hoy. ¿Sí? Guillermo, Nora tiene la mano levantada. Nora. Desmuteate porque... Era para hacer un comentario por lo de la transmisión de los chicos y eso, pero ya como pasamos a otra cosa. Ay, perdón, pero perdóname, Nora, pero somos tantos que... Por eso, no hay problema, no hay problema. No, pero somos tantos que es mejor a veces, si se abre el micrófono y nos interrumpís, no nos ofendemos, al contrario, porque es difícil verlos a todos en la misma pantalla. Perdón. Claro. No hay problema, no hay problema. No quiero interrumpir porque ya estamos en otro tema. Ok. Bueno, les quiero contar entonces de dónde... Esto, por un lado, son los supuestos que estamos haciendo para que esto sea válido, pero aún asumiendo que esto sea válido, y esto les quiero contar, solo dar crédito a alguien que una versión de esto lo publicó en Twitter a alguien y se armó una pequeña discusión sobre cómo explicarlo, y yo vi que una persona que no conozco dio una explicación breve, muy sencilla, que es la que me despertó el interés por contárselos de vuelta de esa misma manera, así que le doy el crédito a esta persona que no conozco. Algunas cosas buenas tiene Twitter. Entonces, se los quiero contar. Es muy sencillo y vamos a ir paso a paso a ver si se entiende. Primero les quiero contar, y créanme por un momento, que esto que dice arriba es así de cierto. O sea que la mortalidad global no es la suma de la mortalidad entre los mayores de 60 y los menores de 60, sino que hay que multiplicar la mortalidad de los mayores de 60
por la proporción de habitantes que tienen más de 60, y a eso sumarle la mortalidad entre los menores de 60, y multiplicado por la proporción de habitantes que tienen menos de 60. ¿Okay? O sea, es una suma ponderada. Sumo las dos mortalidades, pero pesadas cada una por la proporción de habitantes que tiene más y menos de 60. Entonces voy a considerar dos localidades, exageradamente, representan un poco lo que yo les contaba antes, pero es un caso, en este caso ficticio, solo para entender el argumento. Entonces, en la localidad A tenemos un 90% de personas que son menores de 60, y en la localidad B tenemos un 60% de personas que tienen menos de 60 años. ¿Okay? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la mortalidad para la localidad A, y voy a asumir que la mortalidad entre los mayores de 60 es de 300 personas. Es esto que está en azul. La mortalidad entre los que tienen más de 60 es de 300 personas cada 100.000 habitantes, por ejemplo. Y el otro número en azul es el 50, que es la mortalidad para las personas que tienen menos de 60 años. Ahora lo voy a multiplicar por la proporción de habitantes que tienen más de 60 y menos de 60. ¿Okay? Entonces me va a quedar 300 por 0,1 más 50 por 0,9. Bien. Esta cuenta me da 75, si no lo hice mal. En la localidad B, bueno, esto se entiende, o sea, estoy completando esta ecuación que ahora les voy a enseguida mostrar de dónde sale. Por ahora créanme que es así. Ahora, para la localidad B, lo que voy a decir es que en lugar de haber 300 fallecidos cada 100.000 habitantes, la mortalidad entre los mayores de 60, ahora hay 200. O sea, hay menos mortalidad entre los mayores de 60. Y también hay menos mortalidad entre los menores de 60. En lugar de ser 50 pasa a ser 30. Pero lo voy a multiplicar por sus respectivos pesos, ¿no? Que son la proporción de habitantes que tiene más de 60 es 0,4, y la proporción de habitantes que tiene menos de 60 es 0,6. Cuando hago la cuenta, me da que la mortalidad global es 98. ¿Sí? Es mayor que 75 que teníamos antes, porque, como ven, la proporción de habitantes que tienen más de 60 años es mayor en la localidad B que en la localidad A. O sea, dependiendo de cómo es la proporción, la distribución etaria, uno puede llegar a revertir algo que visto por grupo etario era diferente, ¿no? En lugar de por grupo etario, la localidad B tiene menos mortalidad, pero globalmente tiene más mortalidad. O sea, esto es lo que está un poquito atrás del fenómeno este. Y si esto se entendió, ¿hay alguna pregunta? Si no, les quiero contar... Soy Karina Niebla. Voy a hacer una consulta justamente porque en las notas que hacemos en el diario, en la sección ciudades, nos cuesta un montón realmente que sean datos operativos cuando lo cruzamos con la población, justamente porque no hay censo, porque en 2020 no se hizo el censo por la pandemia y porque las proyecciones demostraron ser bastante poco operativas. Muchas veces en el pasado se ha visto que las proyecciones excedían a la población. Bueno, en ese caso, ¿hay alguna otra manera, alguna otra fuente, no sé, o algún modo de que tenga cierta utilidad? Porque cruzar dato de 2020 con dato de 2010 es, nada, muy, muy complicado. No sé cuál falacia sería esa, pero seguramente sería alguna. Sí, hay dos cosas. Una es que no sé cómo se puede resolver si uno no tiene los datos precisos de la proporción de habitantes para cada... Evidentemente, todo eso que vos decís lo hace todavía más complejo de lo que en realidad es. O sea, hace que todavía sea más complejo usar argumentos sobre la mortalidad por rango etario. Eso por un lado, que apunta, como decís vos, a si uno quiere informar cuál es el valor de la mortalidad por rango etario, necesita ese valor con cierta precisión. Eso por un lado. Por otro lado, aún si lo tuviéramos, podríamos caer en este fenómeno de llegar a conclusiones opuestas visto por rango etario que visto globalmente.
Ahora, esto que me tenía muy entretenido ayer preparando. Les voy a contar esto, que es simplemente, síganme 2 minutos, que espero que se lo lleven. Yo lo que les quiero mostrar es por qué uno puede calcular la mortalidad. La mortalidad siempre es el número de fallecidos sobre el número total de habitantes, y por qué es la suma pesada, ¿no? Entonces yo les quiero mostrar que cuando uno hace la suma pesada, va a terminar obteniendo lo mismo que dice ahí arriba. Entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de estos 4 elementos por lo que es la mortalidad entre los mayores de 60, es el número de fallecidos que tienen más de 60 dividido el número de habitantes que tienen más de 60. Eso es la mortalidad entre los que tienen más de 60. Eso lo multiplico por el número de habitantes que tienen más de 60, dividido el número total de habitantes, porque de eso es la definición de la proporción de habitantes de 60 o más años. ¿Sí? Es el número de habitantes de más de 60 dividido el número total de habitantes. Bueno, le sumo lo mismo, pero los mismos 2 elementos, pero para los del grupo de 60 años o menos. Obviamente acá están multiplicándose y dividiéndose 2 cosas que son iguales. Las voy a tachar. Y me va a quedar una suma que tiene el mismo denominador, que es el número de habitantes. Y entonces sumo los numeradores, que ahora son el número de fallecidos de 60 años o más y el número de fallecidos de 60 años o menos. Eso que es el número total de fallecidos. Con lo cual me dio lo mismo que al principio, que les había dicho, o sea que uno puede descomponer la mortalidad por rango etario, siempre que la pese por la proporción de habitantes de cada grupo. ¿Está bien? O sea que si uno quiere la mortalidad global, no le alcanza únicamente con conocer la mortalidad de cada grupo, sino que lo tiene que pesar por el rango etario, y es en definitiva esa diferencia etaria lo que está atrás de la paradoja de Simpson. ¿Sí? La idea de que se revierte algo, aunque en ningún caso los datos sean incorrectos, aun que sean perfectamente correctos los datos y uno no mienta absolutamente nada, uno lo puede llegar a ver. Cuando uno analiza algo que ocurre a un nivel con algo que está a otro nivel, ¿no? Cuando uno quiere analizar lo que ocurre por rango etario en función de lo que ocurre globalmente, ahí es donde ocurre esa disonancia que hace que uno pueda llegar a conclusiones opuestas. Bien. Perdón, Guillermo, perdón. ¿Podemos volver a la anterior? Para como entender un poco, me perdí un poquito en el razonamiento. ¿Pero la anterior de esta? ¿O? No, en el slide anterior, donde estaban los gráficos de Cava y provincia. Ay, perdón, en la anterior a este, ¿puede ser? Sí. Las primeras que generaron la discusión. Claro. O sea, acá lo que está pasando es que en el primero vos tenés cantidad total de fallecidos sobre cantidad total de personas. De población. Claro. Y entonces en los otros 2 lo que no se hizo fue el promedio pesado, digamos, ¿no? La cuenta. O sea, para llegar a este gráfico, ¿se ve el cursor o no se ve el cursor? Se ve. Bueno, sí. Para llegar a este gráfico, que está acá a la izquierda, lo que hay que hacer es multiplicar esto que está acá, que es la mortalidad entre los que tienen más de 60, menos de 60, perdón, multiplicarlo por la proporción de habitantes del conurbano que tienen menos de 60. Perfecto. Y lo mismo, después le sumas este número por la proporción de habitantes que tienen más de 60 en el conurbano, y te va a dar esto. Perfecto. Y con los rojos hace lo mismo. Perfecto, bárbaro, gracias. Bien, lo que viene ahora es sí, son 3 menos 10. Es un ejercicio. Yo les voy a dar voy a dividir en grupos y vamos a hacer un ejercicio rápido de 5 minutos. Acá está. La consigna es, a ver si está acá. Ahora les voy a decir cómo lo hacemos. Los divido en grupos para que discutan lo siguiente. Lo que vemos acá es un gráfico que muestra la expectativa de vida en años de un país
y el consumo anual de cigarrillos por persona en ese país. O sea, cada puntito es un país. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la expectativa de vida en años, acá va desde 50 hasta 85, y en el eje horizontal es el consumo anual de cigarrillos por persona en ese país. Entonces lo que les quiero pedir es que discutan un par de minutos cómo lo describirían en una frase, y obviamente dado que fumar no mejora la salud, digamos, cómo podría explicarse esta relación aparente entre la expectativa de vida y el consumo anual de cigarrillos. Entonces, ahora los divido. Perdón, había una pregunta en el chat. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y después vuelvo a la pregunta que me hizo Débora. Les voy a copiar acá. Yo hice un formulario para que ustedes, uno de ustedes de cada grupo, lo escriba. Ahí lo tienen, ya lo pueden copiar porque no sé si va a quedar disponible una vez que entren al grupo. Si no se los vuelvo a pasar, me lo piden. Bueno, entonces... bueno, van a quedar grupos de 6 o 7 personas. Ahí va. Y en 5 minutos, yo cierro, 5 o 6 minutos cierro los grupos y nos volvemos a encontrar acá. Bien, de paso les cuento, el ejemplo este lo saqué del libro de Alberto Cairo, que es sobre visualizaciones de datos, infografías y cómo interpretarlas. Ahora no me acuerdo el título exacto, pero es el que les mencioné la clase pasada. Bien. Entonces, ahí estamos. A ver, ¿cómo lo describirían? Era la primera pregunta que hacía yo, o sea, una frase de cómo describirían este gráfico. O sea, el principal punto que hace Alberto Cairo y yo comparto es que la manera en la que uno narra la descripción de un gráfico como este es importante y hace un poco al mensaje que uno da, ¿no? Hay distintas versiones que uno podría dar. A lo mejor yo después voy a mirar lo que puso cada grupo, pero si quieren, por ejemplo, si yo digo, no sé, alguien del grupo 5 que quiera leer, ¿lo tienen a mano o ya lo enviaron y no tienen acceso? Si no, lo puedo leer de acá seguramente. Ya lo enviamos. Perfecto, entonces lo veo de acá. Acá. A ver, por ejemplo, bueno, acá están los integrantes. ¿Cómo lo describirían? Acá un grupo puso, a mayor consumo de cigarrillos, mayor expectativa de vida. Otro grupo puso, aparentemente los países con más alto consumo anual de cigarrillos por persona son los que tienen más longevidad. Otro dice la correlación positiva entre consumo de cigarrillos y expectativa de vida. Países con mayores expectativas de vida tienen un consumo de cigarrillo mayor. A medida que aumenta el consumo anual. Bien. Comparación entre la expectativa de vida en años y el consumo de cigarrillos por persona. Bueno, no se puede establecer una correlación directa entre las dos variables. Relación, ok. Bien, creo que están más o menos, yo acá puse algunas esquemáticamente, están representadas en las respuestas que dieron ustedes. Tenemos, por ejemplo, hay una asociación positiva entre el consumo de cigarrillos y la esperanza de vida. Cuanto más cigarrillos consumo, mayor será mi esperanza de vida. Los cigarrillos te ayudan a vivir más. A nivel de países hay una asociación positiva entre consumo de cigarrillos y esperanza de vida. Lo importante, lo señala Alberto Cairo, es que en el gráfico lo que se está mostrando es una relación a nivel país, ¿sí? Entonces, es importante, en relación a lo que veíamos antes de la paradoja de Simpson, no hacer
una inferencia sobre lo que ocurre, por ejemplo, a nivel individual, que es otra escala, con datos que uno tiene a nivel país. Entonces, lo que está diciendo esto es que una descripción, me parece certera de esto, es que a nivel de países, esa que dice al final, ¿no? A nivel de países hay una asociación positiva entre consumo de cigarrillo y esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente eso describe lo que está en el gráfico. Es una asociación positiva porque aparentemente los que consumen más también, los países donde más se consume, también tienen habitantes que tienen una esperanza de vida mayor, pero no hace ninguna inferencia sobre lo que ocurre a las personas porque obviamente además es falso, sabemos que es falso, que una persona que más consume cigarrillos tiene una esperanza de vida menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno empieza a disociar o agrupar esto en grupos de países, que tranquilamente una explicación posible, ahora vemos la que pusieron ustedes, ¿no? Pero veo la que pusieron ustedes. Me había olvidado que tenía esto acá. No conocemos la cantidad de habitantes por país, ajustes por edad, diferencias socioeconómicas de los países, mencionan también. Bueno. Falta una variable, bueno, perfecto. O sea, el punto es que puede haber variables ocultas como la riqueza de los países. Esa es una de las explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A lo mejor en países que tienen ingresos más altos se consume más, pero también son países donde las personas tienen más acceso a salud o a dietas mejores o a otros recursos que también están relacionados con tener una esperanza de vida, una expectativa de vida mayor. Entonces, a lo mejor eso es lo que pasa. En el libro, Alberto Cairo lo divide, por ejemplo, en principio en países, esos mismos puntos en países de ingresos altos, medios y bajos. Y ahí ya uno empieza a ver que se empieza a romper un poco la relación esa que uno veía, que ya en principio no era tan lineal, pero al menos parecía ser creciente. Pero si uno lo separa en grupos de países de esta manera, ya se ve que no es tan directa la relación. Y además, a ver si yo lo puse, no lo puse. Pero hay un gráfico en donde lo separa aún más por países según la región, por ejemplo, Sudamérica, Norteamérica, estos lugares. Y ahí todavía más se ve que deja de haber en esos grupos de países relacionen entre estas dos variables. ¿Quién tiene la mano levantada? Que no me aparece el nombre. Yo, Julieta. Julieta. Yo soy del grupo disidente que pusimos que no correlaciona. Porque nos pareció que con ese gráfico, con el nivel de dispersión que había, no podíamos establecer una correlación directa. Incluimos este tema de que probablemente, o sea, que la expectativa de vida se relaciona con muchas variables, que es multifactorial y que probablemente esté afectada entre otras. No son el único grupo, Juli. Pero, fuimos por el mismo lado, ¿eh? Que no son el único grupo, fuimos por el mismo lado. Creo que incluso entendimos rara la pregunta, de hecho, porque respondimos como otra cosa. Bien, nosotros la pregunta es, o sea, con un gráfico de este tipo, ¿yo puedo correlacionar dos variables tan diferentes con este nivel de dispersión que veo en los datos? Porque a mí intuitivamente digo, bueno, esto es lo mismo que correlacionar expectativa de vida con consumo de carne o con consumo de viromes, no sé, con cualquier otra variable que no necesariamente está relacionada. Sí, es verdad, hay mucha variabilidad. Lo que sí se ve es que en países donde se consume poco, o sea, esa línea no es lineal la relación entre las dos y hay mucho error, digamos, mucha incerteza, pero sí se ve que en países donde el consumo anual es menor que 500, por decir algo, se ve que el promedio, la expectativa de vida es menor que entre países que consumen, no sé, más de 2000, por decir algo, ¿no? Entonces, hay una pequeña, uno puede dudar de eso y me parece perfecto que duden de que eso sea sólido y robusto el resultado. Pero al menos hay una diferencia entre los casos extremos como algo que crece de alguna forma
ya después de, una vez que, no sé, fíjate que en los países en los que el consumo anual es mayor que 1000, no hay ningún caso de una expectativa de vida menor de 60. Entonces, el ajuste es un poco así y es cuidadoso. O sea, me imagino que tiene que ver más con capacidad económica que con el consumo. Pero digo, entre 0 y 500, que es como la primera línea del gráfico, yo veo tantos puntos abajo como arriba, o más o menos, digamos. No es que, digo, por ningún lado le veo una correlación ahí. Sí, no, claro, lo que no hay es para países más que están más a la derecha, no hay ningún país que esté más a la derecha en el gráfico que tenga una expectativa menor de 60. Y como decís vos, está relacionado con la riqueza de los países, básicamente. Y aún así, y aún más, si uno lo discrimina todavía más, estos grupos separa estos grupos todavía en subgrupos. Ese gráfico no lo puse, pero bueno, es así. Todavía se ve que pierde, si acá uno dudaba de la relación, directamente cuando uno lo mira discriminado por grupo, se da cuenta que directamente no tiene ningún sustento. Incluso puede ser que en los países de ingresos medios o en ingresos altos a lo mejor hasta disminuye, sea al revés la tendencia. O sea que realmente... Y además, una pregunta, o sea, la expectativa de vida promedio a nivel mundial, ¿cuál es? Porque, digamos, hay muy pocos países que tengan una expectativa de vida de menos de 50. Entonces tampoco son como datos muy excepcionales me parece, para analizar. Sí, no sé cuál es a nivel mundial, no lo sé, pero sí, a lo mejor también son casos particulares esos. Totalmente. Bueno, lo que estás diciendo me parece que tiene todo el sentido, sumado a que uno, si lo evalúa sin tanta... A lo que iba con esto es que si uno lo evalúa sin tanto detalle, a lo mejor se deja llevar por el hecho de que un ajuste lineal de estos datos muestra una relación entre estas dos variables positiva, pero que uno lo que no puede, como en el caso de la paradoja de Simpson que vimos antes, es hacer una inferencia sobre un nivel individual usando información o datos que están a nivel país. Por eso me parecía que estaba bueno los que mencionaban que... A ver, vuelvo a compartir. Enfatizaban que esta relación era a nivel país. Poco se alcanza. Por eso creo que discutir, difundir, aprender entre todos los temas de género en nuestras disciplinas. Hay alguien con el mic abierto, me parece, ¿no? Ah, ok. A una ciencia y tecnología más inclusiva y democrática. Agradeciendo a todas y todos. Véanos por las dudas a todos. Nora. Ya está. Se activó solo. No pasa nada. Grabación. Perdón. Guille, te aprovecho este momento para hacer una consulta que estábamos discutiendo acá justo en el grupo con Nora y todo. Sí. Más allá de analizar justamente detalladamente, bueno, mira, si considerás otras variables como consumo, lo que sea, ya la tendencia ya no te va lo mismo con los mismos datos, etcétera. Teníamos una duda, que nosotros que era lo que habíamos discutido, es que la variable con la que está midiendo, no sé, tabaquismo, es el consumo anual por persona. Y si no hay un problema ahí de poblaciones, ¿no? Porque es como binaria, es o fumás o no fumás. Entonces estás considerando una variable, no sé, más allá de individual, sino binaria, en un pool de datos. Entonces, ¿qué hay con eso? O sea, no está mal de entrada, digo, más allá de analizar otras variables, ¿no está mal de entrada el X? ¿O no hay problema con eso? Con analizar una probabilidad. O sea, como que no es algo gradual, no es que todos somos fumadores, algunos somos poquitos, algunos somos muchos. Si bien los promedios siempre pueden no reflejar si bien los promedios pueden no reflejar la realidad, más o menos, si es gradual, vale, ponele. Pero en este caso no es gradual, es población fumadora o no fumadora, y eso no me queda claro, entonces si eso es un problema o no.
Bueno, lo que están haciendo, entiendo, o sea, el eje X lo que representa es, claro, el número de cigarrillos que se consumieron en ese país dividido el número total de personas. No es una variable discreta, pero no binaria. Es discreta, es 1, 2, 1500, pero no es binaria. No, yo La le otra decía es la una variable población continua. binaria es población fumadores versus no fumadores. Pero no es lo que dice. Sí, La X no, dice consumo. vos lo que decís es, hay un grado de complejidad mayor si uno lo que mira es que a lo mejor pocas personas fuman mucho y en otro país muchas personas fuman poco, y en este caso estarían contempladas de la misma manera. Y los que no fuman tiran el promedio para abajo. Los que no fuman, el que fuma, está el que fuma 0 y el que fuma 3000. Sí, entonces, ahí entendí. está bien lo que alguien puso, lo que acá puso Alejandra Cherniaski en el chat, está bien, ella puso acá que en Y debería aclararse que se está hablando de la expectativa de vida de los individuos que fuman, y habría que medir solamente eso. Esa es una posibilidad también. Sí, ahí entendí. Sí, bueno, me parece muy bien el comentario, claro. Sí, no lo había pensado. Ahí, perdón, ahí se volvería más interesante si en el eje de las I solo figura la expectativa de vida de los fumadores, se volvería mucho más interesante ver cómo puede incidir el nivel de desarrollo de los países, porque ahí habría otra alternativa que sea el nivel de desarrollo quien está influyendo en eso. Sí, totalmente, claro. Fíjense, sí, para mí, cómo se puede contar una historia a lo mejor muy sencilla que elimina cualquier tipo de complejidad, o ir complejizando el análisis para muchos lugares. Sí, yo había pensado algún problema, pero evidentemente hay muchos más. A ver, déjenme chusmear un segundo cómo sigue. Bien. Acá hay otro ejemplo que también es de Alberto Cairo. Sí, vamos a hacer esto. Voy a seguir con este ejemplo y probablemente después ya lleguemos al final de la clase. Había otra actividad, pero me parece que no la llegamos a hacer, la hacemos la clase que viene. Hay otra dificultad que me parece que Alberto Cairo lo menciona bien, y es que es esto que él menciona mucho, que es los datos. Yo les había dicho que no hablan muchas veces por sí solos, ¿no? O sea, uno cuando mira este gráfico, ahora les voy a explicar qué significa. Esto lo que estamos viendo es el número de personas en el mercado laboral, el número de puestos de trabajo en millones en Estados Unidos, y en el eje X son los años desde el 2008 hasta el 2018. ¿Sí? Uno puede ver que a partir del 2009-2010 empezó a subir el número de puestos de trabajo. Y lo que está marcado ahí con una línea es marzo de 2010, el año y el mes en el que salió la ley que se denominó Obamacare. Obamacare es una ley de asistencia de salud en Estados Unidos. Salió durante la presidencia de Obama, y que lo que hizo fue extender los derechos de salud de las personas y hacer más accesible la salud, simplificando, para un universo mucho mayor de trabajadores. Ahora, eso fue muy discutido, y fue una discusión en la cual los demócratas estaban a favor, los republicanos estaban en contra en general, y el argumento de los demócratas era que era un derecho, el derecho a la salud, y eso además además de ser un derecho a la salud, iba a impactar positivamente en el mercado laboral, porque iba a permitir, por las características que tiene la ley, que la gente pudiera trabajar de forma freelance con seguro de salud, etcétera, etcétera, y eso iba a terminar siendo positivo
para el mercado laboral. Entre los republicanos decían que eso no iba a pasar porque era dañino para las empresas, que les iba a costar más contratar gente, y que entonces, si salía la ley, lo que iban a ver era algo que iba a ser peor para el mercado laboral y además no se justificaba. Bueno, en ese debate, muchas veces lo que dice Alberto Queiro es que se presentaba un gráfico como este por parte de los demócratas, o circuló a lo mejor en redes sociales, un gráfico como este como argumento a favor de, o sea, justificando que tuvo un efecto positivo la ley, porque como se ve, poco después de que salió la ley, empezó a aumentar mucho el número de puestos de trabajo. ¿No? Hay como, eso se ve en el gráfico, que después de 2010 empezó a subir. Y eso se tomaba como carta en debates para justificar esto, ese argumento. Bueno, lo que él dice es que, lo tengo anotado acá, casi textual, y es que yo les decía también, es que los datos no hablan por sí solos, y además que todo lo que dice ese gráfico es que hay una coincidencia entre dos hechos que son ese mínimo del número de puestos de trabajo y la sanción de la ley. Todo lo demás, la relación que hay entre esa sanción y el crecimiento del mercado laboral, es algo que no está en ese gráfico, o bien viene de otra fuente, o bien sucede únicamente en nuestras cabezas, ¿sí? No es algo que por más que esté marcado ahí y exista esa coincidencia, una cosa no quiere decir que, eso no quiere decir que fue producto de la ley el crecimiento del mercado laboral. Entonces, lo que él propone es pensar también qué es lo que ocurriría, ahí está, qué es lo que, supongamos que no hubiese ocurrido, no se hubiese sancionado la ley, era algo posible en ese momento, que no se aprobara, ¿qué hubiese pasado? Entonces, imaginar esos contrafácticos se llama, o sea, qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido, si no ocurría tal cosa, y eso no lo podemos saber. No lo podemos saber en este caso, ¿no? Entonces podría haber sido que a lo mejor si no se sancionaba todavía crecía más aún, podía ser que quizás crecía el mercado laboral pero menos, y entonces al no saber eso es difícil hacer una inferencia, a la vez que no fue la única medida que tomó Obama, obviamente. Entonces uno puede pensar que a lo mejor otra de las medidas fue la que impactó en el mercado laboral y no fue solamente la sanción de la ley. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces la forma en la que... Perdón, Viviana, tenés el micrófono abierto y está filtrando audio. Viviana Rosas. A ver si puedo... Perdón. Ok, ahí está. Bueno, se entiende, o sea, la idea era que la coincidencia entre dos eventos no necesariamente hace que uno sea la causa del otro. Eso es lo que se llama falacia de correlación, muchas veces, y es la idea de que cuando dos eventos suceden a la vez, o uno se sucede al otro, eso indica que uno es la causa del otro. Entonces, por ejemplo, yo puse acá ejemplos. Niños que tienen libros en sus casas les va mejor en la escuela. Supongamos que eso es, de hecho, así. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, a lo mejor no es el hecho de que tengan libros en las casas lo que hace que el desempeño en la escuela sea mejor. ¿Sí? O sea, esto está muy bien discutido. Me guié bastante por el libro de Walter Sosa Escudero, que les recomendé. O sea, el punto es que el hecho de que haya libros en las casas no es por sí sola la causa de que les vaya mejor a los niños en la escuela. A lo mejor hay
una causa preexistente, por ejemplo, no sé, el nivel socioeconómico de los padres, de la familia, o distintos factores que contribuyen a que le vaya mejor en la escuela y que además a la par también haya libros en la casa. Lo cual no quiere decir obviamente que esté mal o que no importa que los niños vivan en hogares con libros, sino que la coincidencia entre esas dos cosas por sí no indica que una cosa sea la causa de la otra. Bueno, otro ejemplo que menciona Walter en el libro es el que países que invierten en tecnología son en general más ricos. Ahora, a la vez, ese hecho por sí mismo, que uno podría leerlo como que los países ricos son los que a su vez tienen más dinero para poder invertir en tecnología. Entonces, esa relación entre esas dos variables, uno la puede leer en un sentido o en el otro. Desde ya que es importante invertir en tecnología, pero que esas dos variables se den juntas no indica por sí sola que esa relación sea en la dirección que uno supone. O sea, como argumento es débil. Perdón, Guillermo, hay una correlación espuria muy famosa, que es los años que Nicolas Cage filmó películas, que hubo mayor ahogamientos de personas en piletas de natación. Y hay una página muy, muy buena de un estadístico, que hace eso, se llama correlaciones espurias, y enfrenta variables que nada que ver, y ves las curvas y son impecables, pero no tienen nada que ver. Sí, exacto. Después se los podemos pasar. Lo que muestra en esa página es que cuando uno tiene muchísimas variables para comparar, va a encontrar coincidencias entre dos que no tengan en verdad nada que ver, ¿no? Como el hecho que yo les decía de bueno, Maradona y Messi, o en este caso un actor y no sé cuántas personas se ahogaron, y sin embargo a lo mejor esas dos cosas se dan a la vez, se dan a la par. Ahí Ahora, también aplica, Ana, perdón, ahí sí. también aplica cuando se me vuela el nombre en este momento, el futbolista que cada que mete gol muere, también un famoso. Claro, o sea, hay un montón de coincidencias. Cuando el universo de opciones que uno analiza es enorme, sin duda va a encontrar, como dice Alberto Rojo, o sea, las coincidencias son más. Que no haya coincidencias sería realmente muy insólito. O sea, que haya coincidencias. Se puede relacionar, Guillermo, con el ejemplo que diste la clase pasada de la tapa de revistas del Sport Illustrated, creo que era. Sí. Donde los deportistas que aparecían en las tapas supuestamente después bajaban su rendimiento en los partidos. Tal cual, ese tipo de cosas. Ahora, una consulta, Guillermo, digamos, esta falacia de la correlación, ¿se podría correlacionar con esto que vimos con el gráfico del ejercicio? Porque yo pienso, digamos, yo al gráfico ese del tabaco y de las personas que mueren, ni siquiera lo clasificaría como una falacia de correlación, porque ni siquiera hay correlación en ese gráfico. O sea, no sé cuánto es el R cuadrado, pero es un mamarracho, digamos, o sea, no puede ser legal publicar eso. Están los datos re dispersos y largaron una recta, digo, bueno, mande, o sea, yo no sé cómo es el tema de la revisión de pares, o si no existe, pero es como, o sea, está muy mal, digamos, no hay ni siquiera correlación, entonces no sé si aplicaría esta falacia de la correlación. No sé si me explico. Sí, exacto. No, en el ejemplo anterior de cigarrillos y los países, me parece que viene bien como para entender que uno no puede hacer inferencias sobre lo que ocurre a un nivel individual que lo que ocurre a nivel de país. A pesar de que, como decís vos, no hay una correlación muy clara, aunque la hubiera, digamos, puede pasar como pasaba con lo de la mortalidad. En el caso de la falacia de correlación, lo que sucede es que en algunos casos puede ser que sean correlaciones espurias como las que mencionaban, que no tienen nada que ver, y en otro caso, como en el caso de la sanción de una ley y lo que ocurrió en el mercado laboral de Estados Unidos,
muchas veces estamos tentados a creer que existe esa relación, ¿de acuerdo? Porque de hecho creemos que eso ocurriría, ¿no? Entonces... Guillermo, ¿no se resumiría diciendo que correlación no implica causalidad? Sí, vamos a eso. Perdón que estoy buscando ahora, Rubén era, ¿no? Sí. Sí, en el fondo es eso. Queremos desgranar un poco más y vamos a eso para la clase que viene. O sea, desgranar un poco más ese concepto de que el hecho de que las cosas correlacionen y ocurran a la vez no indica que una causa a la otra. Y por otro lado, de qué formas en ciencia se desarrollaron métodos y mecanismos para poder sacar conclusiones causales para poder controlar responder preguntas de forma controlada y poder asegurarnos mejor que con una simple correlación que una cosa cuando sucede va a causar otra, ¿no? Siempre un grado de incerteza nos va a quedar, pero ¿cómo hacemos en ciencia para asegurarnos que una cosa causa otra? Y el ejemplo clásico es el de los estudios clínicos randomizados, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un experimento para probar la eficacia de una vacuna, por ejemplo, ¿qué hace? Muestro este slide y después igual lo retomo en la clase que viene, ¿sí? Pero ¿qué hacen normalmente? Los estudios en los cuales se probó la eficacia de las vacunas, lo que hacen es dividir a la población de forma al azar en dos grupos. Uno que va a recibir una vacuna y el otro grupo va a recibir algo que se le parece mucho, pero no tiene ninguno de los compuestos activos de la vacuna. Es el placebo. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, generar un contrafáctico, ¿no? Inventarse un universo paralelo en la medida de lo posible. A veces, en algunos casos es más fácil, otros más difíciles, pero inventarse cómo sería el mundo si la gente obtiene una inyección de un compuesto que no le hace nada no le genera los anticuerpos contra el virus, comparado contra lo que le sucede si sí ocurre, ¿sí? Entonces, como uno no puede volver atrás en el tiempo y ver qué pasa si a la misma persona se le da una vacuna o un placebo, lo que se hace es generar grupos lo más parecidos posibles y ver cómo evolucionan. Esa es una manera. La otra forma una forma de generar también estos contrafácticos es, por ejemplo, estudiar gemelos idénticos, que uno le interesa, por ejemplo, saber si el nivel educativo influye en cuánto uno va a cobrar un salario en el futuro. Bueno, como hay muchas variables que intervienen en eso, entonces es un problema difícil. Entonces una posibilidad es estudiar a gemelos idénticos que vivieron en un contexto familiar parecido o idéntico, que genéticamente no tienen diferencias, bueno, hay un montón de ventajas y a partir de ahí se generan estos grupos que son, al compararlos, fuente de información para poder sacar conclusiones causales, ¿no? Eso lo retomamos la vez que viene, o sea, qué tipo de soluciones encontramos para esto y después arrancamos con lo de azar. No sé si hay alguna pregunta. Bueno. Cierro acá esto mientras. Perdón, lo que había dicho Ove de la página esa de correlaciones espurias, ¿es una web? ¿La pueden pasar? A ver, sí, es una web. Ahí pusieron una en el chat. pusieron esa misma. ¿Es esa la que compartió Manuel? Sí, creo que es esa la que hacía referencia Guillermo. Buenísimo, gracias. Gracias. Sí, ese. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces será hasta el viernes que viene. Mismo link siempre. Ok. Bueno, gracias. Gracias,
Muchas gracias. Chao. Todas. Nos vemos. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego.